Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosas y espinas. Yo te doy mi vida, soy tu trovador. Estamos en Medjugorje, junto a la Madre de Dios, y quiero hablarles de las imágenes, de las prefiguraciones de María en el Antiguo Testamento, para que aprendamos a apreciar cada vez más a nuestra Santísima Madre. El primer grupo de prefiguraciones de María en el Antiguo Testamento son cosas materiales. La luna. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Dios puso las lumbreras en la expansión de los cielos para separar la luz de las tinieblas. En primer lugar, quiero destacar que en el relato de la creación, justo en el centro, se encuentra este episodio que acabamos de leer, la creación del sol y de la luna. Dios crea el sol y la luna. La luna, o sea, el sol, siempre ha sido visto como una señal que indica hacia Cristo. Los primeros cristianos rezaban vueltos hacia el oriente. ¿Por qué? Allá nace el sol, en dirección a Cristo, que es el sol de nuestra vida. Y la luna recibe toda la luz del sol. La luna como tal no tiene luz propia. Toda la luz que recibe, la recibe del sol. De igual manera, la Santísima Virgen María, toda la gloria que le compete, la recibe de su Hijo. ¿Por qué María es tan especial? Porque es la Madre de Dios. Los ángeles se dividieron en fieles y desobedientes, en luz y tinieblas, a causa de su aceptación o no aceptación de la encarnación del Hijo de Dios en María y de las consecuencias para ellos. En el Apocalipsis capítulo 12 leemos que Dios mostró esa señal, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas, apuntando hacia la Madre de Dios, que en el futuro nacería y sería la Madre del Hijo de Dios. Dios no solamente dejó ver esta señal
a Juan el Evangelista, que nos la relata a nosotros, los lectores del Apocalipsis. Ya antes de estos dos grupos, Dios mostró lo mismo a los ángeles. Queridos ángeles, yo algún día quiero que el Hijo de Dios se haga hombre. No se va a ser ángel, sino hombre. Y ustedes, ángeles, lo tendrán que adorar en su calidad humana, como les parece. Entonces los ángeles tenían cada uno que decidir si aceptaría o no servir a un Dios que se hace hombre, que se hace tan vulnerable. Segundo símbolo, el arco iris. En el oficio de la Inmaculada, María es llamada bello arco iris del cielo. Bello arco iris del cielo. ¿Cuál es el contexto? Noé sale del arca y Dios dice, bueno, pues tocó limpiar este mundo porque los hombres ya eran muy pecadores, pero nunca más volveré a borrar toda la humanidad como lo hice esta vez, con la excepción de 8 personas. Voy a establecer mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivos que los han acompañado, aves, ganados, bestias del campo, con todos los animales que han salido del arca con ustedes y que ahora pueblan la tierra. Esta es mi alianza con ustedes. Ningún ser vivo volverá a ser exterminado por las aguas del diluvio, ni tendrá lugar otro diluvio que destruye la tierra. Y continuó Dios, esta es la señal de la alianza que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivos que los han acompañado. Pondré mi arco en las nubes, esa será la señal de mi alianza con la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y en las nubes aparezca el arco, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los vivientes de la tierra. Y las aguas del diluvio no volverán a exterminar a los seres vivos. El arco aparecerá en las nubes, y yo, al verlo, me acordaré de la alianza eterna entre Dios y todos los seres vivos que hay en la tierra. Así, cuando Dios contempla a la Santísima Virgen María, se aplaca su ira, Él perdona a los pecadores. Cuando ella intercede por sus hijos, la justa ira divina se detiene, se aplaca. Cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, que quería matarlo, él, muy cansado, se acostó en un lugar, tomó una piedra como almohada y se echó una siesta. Mientras tanto, tuvo una visión. Vio una escalera entre cielo y tierra y ángeles subiendo y bajando sobre aquel lugar. En la punta de la escala estaba el Hijo de Dios, pero todavía no bajó. No había nacido su Santísima Madre todavía. Esta escala al cielo se ha visto como una imagen de la Santísima Virgen María. Al despertar Jacob de su sueño, él dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y todo tembloroso añadió, qué terrible es este lugar, nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Y yo no lo sabía, me acosté aquí como nada, como si no hubiera nada aquí. María es la casa de Dios, porque el Hijo de Dios la tomó como su casa durante los 9 meses en su seno. Las letanías lauretanas llaman a María casa áurea y puerta del cielo.
María es el lugar de la presencia de Dios por excelencia. En aquella visión de Jacob, el Verbo aún no bajó. En la plenitud del tiempo, por María, quien es la escalera y puerta del cielo, Él iba a bajar. Pero Dios quiere invitarnos también a subir por la misma escalera al cielo, nuevamente por María. En el cuadro se encuentra una escalera junto a la mano derecha de la Virgen, pero también otra escalera por la que suben y bajan los ángeles. O sea, primeramente María es esa escalera por la que Dios pudo bajar a nosotros, pero ella misma también es la escalera por la que nosotros subimos al cielo. Otra imagen de la Santísima Virgen María, la zarza ardiente que no se consumía. Estamos hablando de Éxodo capítulo 3. Como ustedes saben, Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro y entonces se produjo este fenómeno que en el desierto de repente algún arbusto se encienda. Esto puede pasar. En eso no hay nada raro. Cuando está tan seco, cualquier chispa ya alcanza para causar un incendio. Pero que una tal zarza, después de pegar fuego, nunca se destruye, sino permanece en pie, sigue ardiendo y no cae en sí. Esto sí es una señal extraordinaria. No se destruye a pesar de la presencia del fuego. En eso hay una imagen de la Santísima Virgen María. Una antífona de la liturgia de las horas y un himno del oficio de la Inmaculada ven en el pasaje de la zarza ardiente una prefiguración de María como lugar sagrado de la presencia de Dios por excelencia. Igualmente, la virginidad de María, como la zarza ardiente, no se destruyó, no se consumió, a pesar de la presencia del fuego divino en su seno, o sea, a pesar de la concepción de Jesús en su vientre. María es virgen antes, durante y después del parto. Muchas veces las personas cuestionan la virginidad de María. Cuando preguntaron, pero ¿cómo ella pudo dar a luz en este momento? Entonces, si el niño Jesús nació como cualquier niño, pues entonces a Dios con las señales de la virginidad. Y el cura, sí, pues nació como cualquier niño. No, señoras. Es dogma de la Iglesia Católica que María es virgen antes, durante y después del parto. Que es virgen antes del parto, de esto habla San Mateo, mostrando que José no tuvo nada que ver con la concepción, sino que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero entonces, en el parto, ¿cómo ella pudo conservar su virginidad? San Agustín, si no me equivoco, de todos modos, algún padre da esta explicación. Si el Hijo de Dios pudo pasar por puertas cerradas sin destruirlas, entonces, después de la resurrección, entonces Él también pudo salir del vientre de la Virgen sin quitarle las señales de la virginidad a su Santísima Madre. ¿No les parece? Poder puro. Y debe haberlo hecho así. Salir de su vientre milagrosamente sin tocar en las señales de su virginidad.
y que es virgen incluso después del parto, de esto nos da testimonio la tradición. Somos católicos, no solamente leemos la Biblia, sino también creemos en la tradición. María es virgen antes, durante y después del parto. Los padres ven en la zarza ardiente una imagen que apunta hacia esa realidad, que María realmente es como la zarza que tiene en su vientre al fuego divino, pero no se consume, no se destruye su virginidad. Existe una relación mística entre la zarza ardiente en el libro de Génesis y la zarza de la que los soldados sacaron la corona de espinas de nuestro Señor y las espinas alrededor del Inmaculado Corazón de María, como es representado en Fátima. Los niños de Fátima entendieron que cada vez cuando hacemos alguna renuncia, algún sacrificio, estamos quitando espinas del corazón de la Santísima Madre o del Sagrado Corazón de Jesús también. Hoy esta zarza ardiente es símbolo de la protección de Dios por María. Está dentro de la zarza ardiente, simboliza, está protegido dentro del propio Dios y dentro del corazón de María. Las espinas simbolizan también los dolores de María que los pecadores le infligen. La ciudad de Jerusalén, quinta imagen que se relaciona con la Santísima Virgen María, según los padres. ¿Cuál es el significado de la ciudad de Jerusalén en el pasado? Es la ciudad del rey, donde residía el rey. Es la ciudad de Dios, porque el templo de Dios se sitúa en Jerusalén. El oficio de la Inmaculada llama a María la ciudad del Altísimo, en el himno de la sexta. Jerusalén era la ciudad de Dios por excelencia, el lugar donde se encuentra el templo. Unos salmos hablan de las peregrinaciones a la ciudad santa. Conocemos muy bien aquel salmo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Con qué gozo habrá cantado Jesús aquel salmo al peregrinar a Jerusalén para celebrar la Pascua con sus padres allá. Es la ciudad de Dios y la casa de Dios, razón suficiente para ir allá. Jesús, cuando entró en el templo y encontró aquel desorden, se enojó porque dijo, saquen eso de aquí, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. María se volvió la ciudad del Verbo encarnado, del Verbo de Dios. En ella Dios se dignó habitar. Aquí se aplica la invocación de Nuestra Señora que se encuentra en el oficio de la Inmaculada, ciudad de refugio. Jerusalén era una ciudad fortificada. Quien se encontraba dentro de ella se hallaba en seguridad. De una manera parecida, quien se refugia en María está bien protegido, está en seguridad.
Sin embargo, hay un detalle más profundo todavía. En la ley de Moisés se habla de la posibilidad de que un malhechor, por ejemplo, un asesino fugitivo, se pueda refugiar en una ciudad de refugio, donde ya no podría ser castigado por su crimen. Entonces, haga de cuenta, alguien asesinó a su adversario y ahora la familia podría perseguirlo y tendría derecho de matarlo porque ojo por ojo, diente por diente. Ahora sucede que Moisés contemplaba esta posibilidad. Si un tal criminal había metido la pata y había cometido algo malo, entonces él podría de noche coger sus cosas y huir a otra ciudad. Unas determinadas ciudades servían de ciudades de refugio. Entonces, los que habían asesinado a algún adversario se refugiarían en esta ciudad y los vengadores de la sangre del otro no podrían matarlo mientras se encontraba dentro de la ciudad. Si saliera de la ciudad ya podrían matarlo, pero mientras se mantenía en esta ciudad no podían matarlo. Esta imagen o esa circunstancia, el oficio de la Inmaculada aplica a la Santísima Virgen María. Quien se refugia junto a ella, aunque haya pecado, ya será protegido de la justicia divina. Dios no es capaz de castigarnos severamente si nos refugiamos junto a ella. Si el homicida sale del término de la ciudad de refugio a donde había huido y el vengador de sangre lo encuentra fuera de los límites de su ciudad de refugio, podrá darle muerte sin ninguna responsabilidad, porque el homicida debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de la muerte de éste, podrá regresar a la tierra donde tiene su herencia. O sea, si murió el sumo sacerdote y fue reemplazado por un nuevo, este asesino que antes podía ser perseguido por los familiares del asesinado, ahora ya podía regresar a su casa, ya no lo podían matar más. De igual manera, cuando el Hijo de Dios, que se llama el Cristo, el ungido, el sumo sacerdote, cuando Él dio su vida por nosotros en la cruz, ya no nos puede alcanzar la justicia divina. Ahora ya seremos perdonados. Una imagen semejante es otro título de la Virgen tomado de las letanías lauretanas. Torre de David es llamada María, Torre de David. Un himno de la nona del oficio de la Inmaculada la llama Torre protegida, guarnecida. María es esta torre protegida, guarnecida, y ella guarda dentro de sí el tesoro más grande de todos los tiempos, al Hijo de Dios. Lo lleva rumbo a su prima Isabel, más adelante a Belén, hasta darlo a luz. Si estamos hablando de construcciones, hablemos todavía del templo. Séptima imagen, el templo. Aquí tenemos una reconstrucción del templo de Jerusalén del tiempo de Jesús. Era el lugar y señal sensible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando Salomón terminó de construir el templo, que posteriormente fue destruido, Jesús
vio con sus ojos ya el segundo templo, que fue construido en el mismo lugar, porque los enemigos en años pasados lo habían destruido completamente. Entonces se reconstruyó un poco más sencillo, pero siempre todavía era bonito. Bueno, pues cuando Salomón por primera vez inauguró o digamos consagró el templo, en aquel entonces dentro del templo se formó una nube tan espesa que los mismos sacerdotes ya eran incapaces de ejercer sus funciones sagradas debido al humo que había ahí dentro. Señal de la presencia de Dios, que Dios aceptó esta casa que Salomón le ofrecía y se dignó habitar en esta casa. De igual manera, el vientre de la Virgen María se volvió este lugar donde Dios quiso habitar. Así entonces el oficio de la Inmaculada llama a María Templo de la Trinidad, en el himno de la sexta. Templo. Y lo que había dentro de este templo era principalmente un objeto que era el Arca de la Alianza. Lo más sagrado de todo el templo era el Arca de la Alianza. ¿Qué es el Arca de la Alianza? Se parece con un sacrario de las iglesias católicas. Una cajita de madera revestida de oro puro, con dos querubinas que se tocaban mutuamente con sus alas, flanqueando así el lugar de la presencia de Dios. Ahora se dio una cosa interesante. Cuando David, en su tiempo, antes de la existencia del templo, quiso trasladar el Arca de la Alianza que se encontraba en otro lugar, estaba en Baala de Judá. David quiso traer el Arca de la Alianza a la ciudad donde él vivía ahora, esto es, en Jerusalén. Pusieron el Arca de Dios sobre un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, que está en la colina. Usa y Ahijó, hijos de Abinadab, conducían el carro. Usa estaba al lado del arca de Dios y Ahijó iba delante de ella. David y todo Israel iban danzando delante del arca con gran entusiasmo, cantando al son de cítara, arpas, tambores, mandolinas y platillos. Al llegar al campo de Nacón, Usa sujetó el arca de Dios con la mano, porque los bueyes la hicieron tambalearse. Casi se cae el arca al suelo. Este hombre tenía las mejores intenciones, no quiso que se cayera. Entonces el Señor se enfureció contra Usa y ahí mismo lo hirió, muriendo por su atrevimiento ante el arca de Dios. ¡Qué susto! David ahora también se asustó y ya desistió de su proyecto del traslado del arca. No, pues esto es más bien un objeto peligroso, pobrecito Usa. Ya se murió solo por querer tocar el arca. ¿Por qué sucedió eso? Es que Usa no era sacerdote. A los sacerdotes era lícito cargar el arca de la alianza, entonces necesariamente tenían que tocarla, al menos para poner los bastones con los que se cargaba el arca entre al menos 4 personas, o 2 personas, no sé cuál era su tamaño. Entonces había unos anillos para insertar los bastones en las vigas con las que se cargaba el arca.
un sacerdote podía tocar el arca porque era consagrado. Un simple laico como Usa no podía atreverse. Dios lo castigó cuando quiso tocar el arca. Pero, ¿por qué tanto drama alrededor de esta cajita de oro? Es que era una prefiguración de María. Dios no permitió que alguien tocara a María, sino quiso que permaneciera siempre virgen. Aquí vemos simbolizada su perpetua virginidad. El pórtico oriental del templo y la fuente de aguas. También aquí hay una referencia a esta imagen en el oficio de la Inmaculada en el himno de la sexta. El profeta Ezequiel en el capítulo 47 nos relata una visión que él tuvo. Un hombre lo llevó a la entrada del templo y vio que debajo del umbral, por el lado oriental hacia el que mira la fachada del templo, brotaba una corriente de agua. El agua descendía por el lado derecho del templo hasta la parte sur del altar. Por donde pase este torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá abundancia de peces, porque las aguas del mar muerto quedarán saneadas cuando llegue este torrente. Junto a las dos orillas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, ni sus frutos se acabarán. Cada mes darán frutos nuevos, porque las aguas que los riegan manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y su follaje de medicina. Entonces, antes ya vimos imágenes relacionadas. El templo en su totalidad, el arca de la alianza como su lugar más sagrado dentro del templo, y ahora vemos que también el pórtico oriental tiene alguna relevancia, porque el profeta vio que de ahí salía una corriente de gracias, simbolizadas por el agua. Aquí podemos pensar en la imagen de la Santísima Virgen María de las Gracias. Las imágenes veterotestamentarias son prefiguraciones de Nuestra Señora, que por haber dado a luz a la fuente de gracias, Cristo, con él nos regaló todas las gracias. Así María mereció ser dispensadora de los tesoros de las gracias. Hacia donde ella quiere conducir las gracias de modo especial, hacia allá van a fluir. El cedro. Ahí pueden ver un cedro, se parece con un abeto, un árbol de Navidad, pero es otra clase de árboles. ¿Cuál es su característica? Es un árbol siempre verde. En el tiempo de invierno o de verano siempre es verde. De igual manera, la Santísima Virgen María también es la que constantemente sirve a Dios, su vida pertenece a Dios, no cambia, no le caen las hojas secas. El justo florecerá como una palmera, crecerá como cedro del Líbano. Salmo 92 o 91, 13. Entonces este árbol es símbolo del justo. Cuando Salomón terminó de construir el edificio, lo decoró con un artesonado de cedro.
Construyó una galería de 2,5 metros de alta y la trabó al edificio con vigas de cedro. Recubrió las paredes interiores con tablas de cedro, desde el pavimento hasta las vigas del techo, todo el interior. El suelo lo recubrió con tablas de ciprés. Existen 2 versiones del cedro. Una vez la madera puede ser clarita y en el otro caso la madera puede ser más oscura, más rojiza, pero tienen en común que es una madera muy durable. El árbol en la naturaleza, hasta que se muera, siempre es verde. No es tan inestable como los árboles que tienen hojas y las dejan caer periódicamente para producir nuevas hojas. Ofrece una madera muy noble y durable, pues tiene capacidad de defenderse de los enemigos, los gusanos, con un aceite propio. O sea, este árbol tiene dentro de su madera un líquido, un aceite que le cae muy mal al gusano. Entonces, él intenta probar, no me gusta esta madera y se va, la deja en paz. No necesita tratamiento contra la influencia de la intemperie ni contra gusanos como otras maderas. La madera del cedro exhala una fragancia agradable. Existe el cedro rojo y el blanco. La madera de ambos tiene un aspecto muy bonito. En el oficio de la Inmaculada, María es comparada con el cedro de la castidad. Así como el cedro no es corrompido por gusanos, que entonces dejarían la madera llena de huecos, como el pino, no pasa con el cedro. Por tanto, ven los autores espirituales en el cedro una imagen de la castidad de la Santísima Virgen María. La castidad es una virtud que debe ser durable. Si no lo fuera, no tendría mucho mérito. Otra imagen, la nube. La nube. Les quiero recordar aquí un suceso histórico. Elías había oído especialmente de la reina Jezabel, que era adoradora de Baal. Entonces, lo más prudente era mantenerse lejos de esta mujer porque quería mandar matarlo. Y de hecho lo mandó a hacer. Entonces, el rey tenía estima por Elías y en una ocasión lo visitó. En este día, os les quiero recordar que Elías había echado una maldición para que ya no cayera lluvia. Y durante más que 2 años ya no cayó más lluvia. Pero cuando él intercedió, cuando él hizo una oración de bendición, ahí se vino no solamente una lluvia, sino un aguacero. Y todo eso fue introducido por este evento. Elías dijo a su secretario: súbete a la montaña para ver si ves alguna cosa. Sube, no veo nada. Una segunda vez, súbete. No veo nada. Y hasta 7 veces. La 7ª vez, él bajó y dijo: yo veo una nube del tamaño de la palma de una mano saliendo del mar y acercándose a nosotros. Entonces Elías le dijo al rey Ahab: apúrate, ya es hora que bajes, si no, ya no te alcanzará más porque viene un aguacero tremendo.
Y de hecho entonces vino la lluvia. Esta imagen de la nube, por tanto, es una imagen que se refiere a la Virgen María, porque de la nube cae la lluvia. De igual manera, la bendición, las gracias vienen por nuestro Señor Jesucristo, o el Mesías viene a nosotros, pero viene de María, como de una nube. Por eso dice aquel texto de Isaías: lluevan o nubes al justo, para que venga desde el cielo, ábrese la tierra, para que venga el Salvador, el justo. Donde se dio todo este episodio fue en el Monte Carmelo. Se cayó lluvia sobre el Carmelo. ¿Qué significa Carmelo? Significa jardín. Y este monte da honor a este nombre, porque cuando cae un poco de lluvia, este monte se convierte en un paraíso de flores, muy distinto del Sinaí, que solo es rocas, que allá no crece nada. En cambio, en esta colina, en el Monte Carmelo, hay mucha belleza, muchas flores. Así entonces el Monte Carmelo también más adelante se va a relacionar con la Santísima Virgen María, que es este jardín en el que Dios se complace. La nube subió del mar, pues el Carmelo está cerca del mar Mediterráneo. Otra imagen, ya estamos en 12 imágenes. Número 12, el manto de lana, el velón, el manto de lana. ¿Qué cosa tiene que ver con la Virgen María? Ya se lo explico. Este personaje que se ve al lado izquierdo se llama Gedeón. En el libro de los jueces leemos: Gedeón dijo a Dios: demuéstrame que quieres salvar a Israel por medio de mí, como has dicho. Voy a poner un vellón de lana al sereno. Si el rocío cae sobre el vellón, quedando seco todo el suelo, sabré que librarás a Israel por medio de mí, como has dicho. Y así sucedió. Gedeón madrugó al día siguiente, tomó el vellón, lo exprimió y con el rocío llenó una vasija de agua. Ayer anoche pudimos ver eso muy bellamente. Caminando ahí, se pudo ver cómo el rocío que estaba cayendo en el frío de la noche no quiso caer sobre la carretera ni sobre las piedras, sino solamente donde había hojas de plantas, y estas resultaban mojadas. En cambio, el camino se mantenía seco. El mismo fenómeno se produjo en ese tiempo, que toda la humedad fue absorbida por este paño de lana de Gedeón. Entonces Gedeón todavía no estaba contento con eso. Tal vez fue por acaso. Entonces ahora quiero lo contrario. Esta vez quiero que todo esté mojado menos mi lana que voy a poner a la intemperie. Otra vez se acostó y en la noche siguiente se levantó a determinada hora, recogió su vellón y estaba seco. Y por fuera todo estaba mojado por el rocío. Entonces dijo: eso sí es un milagro. Bueno, pues los padres han visto en eso una imagen que se refiere a la Virgen. El vellón fue hecho de lana, por supuesto de la oveja, que es símbolo de la pureza. La pureza de la Inmaculada, del Inmaculado Corazón de María, atrajo el rocío de la gracia. Cuando Dios finalmente vio aquí en este mundo a María, su Santísima Madre, ahí
ya se vio obligado a bajar del cielo y encarnarse en su vientre. El Mesías vino misteriosamente como el rocío. Ningún hombre vio su concepción o su nacimiento. Es otra característica del rocío. ¿Quién ya ha visto el rocío? Cae en la noche cuando no se ve. Más tarde, Isaías profetizó: cielos, destilan el rocío, nubes lluevan la salvación. También en el libro de los Salmos se hace referencia al rocío. Tuyo es el principado desde el día de tu nacimiento. De mí en el monte sagrado tú has nacido, como nace el rocío de la aurora. La generación eterna del Hijo por el Padre permanece siempre misteriosa, invisible para las criaturas, así como la caída del rocío en la madrugada permanece invisible para los hombres debido a la oscuridad. La generación eterna se refleja en la concepción del Hijo de Dios en el seno de la Virgen Santísima en el tiempo. Con muy pocos soldados, Gedeón más adelante se animó y venció a los enemigos, más por el susto que les causó que por las armas. Porque de hecho tocaron trompetas, rompieron unas vasijas de barro, y este ruido los espantó tanto que los enemigos salieron corriendo y hasta se mataron entre ellos mismos. 13. El panal de miel de Sansón. En el libro de los Jueces, capítulo 14, leemos que les salió un cachorro de león rugiendo. El Espíritu del Señor invadió a Sansón, el cual descarró con las manos al león como si fuera un cabrito. Y lo mató. Lo dejó tirado ahí. Algún tiempo después, cuando regresaba para casarse con la joven filistea, se desvió de su camino para ver el cadáver del león y vio en los huesos del león un enjambre de abejas con miel. Sacó el panal con las manos y se lo fue comiendo. Cuando llegó donde estaban sus padres, les dio miel y comieron, pero no les dijo que la había encontrado en los huesos del león. Ahora sucede que más adelante Sansón está con los filisteos, se había conseguido una novia filistea y ella con su cantaleta todos los días le pedía la solución de la adivinanza que él les había puesto. Él les puso una adivinanza: del que come salió comida. Ya sabemos cuál es la solución. Del león que come salió comida, miel de abejas. Y del fuerte salió dulzura. Ahora, ¿a quién se le ocurre pensar que él está hablando de un enjambre de abejas que escogió como habitación los huesos de un león? Jamás lo van a resolver. Pero se consiguió una novia filistea y ella: Sansón, ¿por qué no me das la solución de la adivinanza? Es que tú no me quieres, es que tú no me quieres. Y así, hasta que finalmente lo compartió con ella. Ella corrió a los filisteos: ya sé cuál es la solución, es esa y esa. Y entonces él
pues él perdió en este caso algo significativo. ¿Cuál es entonces el punto de referencia, el punto de comparación? Así Cristo, cual fuerte guerrero, venció al diablo, simbolizado por el león, y le arrancó el primer fruto de la redención, que es María, más dulce que la miel. Como en el seno de la muerte, en el cadáver del león, se encuentra vida, un enjambre de abejas, así también dentro de la humanidad pecadora se encuentra María, concebida sin pecado. María, igual a la abeja laboriosa, nos preparó el panal dulcísimo Jesús, que saboreamos por el camino de nuestra vida cada vez que recibimos la Santísima Eucaristía. Número 14. El lirio. Inmediatamente asociamos el lirio con la pureza, ¿cierto? Pero también se relaciona simplemente con la Santísima Virgen María, porque en Isaías 35, 1 a 2, se habla del lirio. Saltarán de alegría el desierto y la tierra reseca. La llanura se regocijará y florecerá. Florecerá como el lirio, se regocijará y dará gritos de alegría. Miren a su Dios, trae la venganza y el desquite, viene en persona a salvarlos. Otra cita que habla de lirios, Cantar de los Cantares 2:2. Como Azucena entre las espinas, es mi amada entre las jóvenes. Según el oficio de la Inmaculada, se relaciona con María. Lirio entre espinas. ¿Cuántas decepciones Dios ha visto entre los seres humanos, con las mujeres, que muchas veces eran más o menos santas, pero no siempre tan santas? Por ejemplo, Sara, de la que nace todo un pueblo, bueno, pues era creyente, pero también celosa. Entonces, por un lado, tenía algo de santidad, pero pues no era la yema del huevo tampoco. Así que, de alguna manera, los seres humanos le dieron mucha tristeza, pero en medio de estas espinas está una que es un lirio, y a quien no le salta a la vista la belleza de un lirio. La canción pascual, Concodi Letizia, propulsa mestitia, floruit ut lilium vivum cernens filium, Virgo María. Floreció como un lirio al contemplar al Hijo, oh Virgen María. Entonces, creo que no hay que buscarle mucha explicación. El lirio tradicionalmente es símbolo de la pureza y María es la purísima, es la toda santa. El reloj solar. Ustedes saben cómo funcionan los relojes solares, ¿cierto? Ahí hay un puntero que sale de la pared y echa sombra. Desde arriba viene el sol y echa sombra en un panel que está en la pared, y dependiendo de la hora, la sombra cae allá, va caminando hasta llegar hasta allá y después desaparece. Así funciona un reloj solar. ¿Qué tiene que ver con la Virgen María? Espérense. Por aquel tiempo, escribe Isaías 38, 1 a 8, Ezequías se enfermó gravemente. Ezequías es el rey. El profeta Isaías, hijo de Amós, acudió a él y le dijo: así dice el Señor,
arregla los asuntos de tu casa, porque muy pronto vas a morir. Entonces Ezequías, con el rostro contra la pared, oró al Señor así: acuérdate, Señor, que he caminado fielmente en tu presencia y que te he agradado con mi conducta, actuando con rectitud. Y comenzó a llorar amargamente. El Señor dijo a Isaías: ve y di a Ezequías: así dice el Señor Dios de tu antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Dentro de 3 días podrás subir al templo del Señor. Alargaré tu vida 15 años. Te libraré a ti y a esta ciudad del rey de Asiria y protegeré a esta ciudad. Isaías dijo: traigan un ungüento hecho de higos secos y aplíquenselo a la herida y así sanará. Ahora el rey Ezequías todavía tiene sus dudas y pregunta: ¿cuál es la señal de que subiré al templo del Señor? Isaías respondió: esta es la señal que el Señor te da como prueba de que cumplirá su palabra. Haré retroceder 10 grados la sombra ya avanzada que proyecta el sol, según las marcas del reloj de Ahaz. Y el sol retrocedió 10 grados que ya había avanzado. Mejor dicho, fue un día bastante más largo. Así como la Virgen que concibió constituía una señal para Ahaz, así el reloj solar constituye una señal profética para Ezequías. En María, Dios hace volver el tiempo al principio, donde había creado al hombre en santidad y pureza, sin mancha de culpa original. María es la criatura perfecta, pura, santa, así como Dios había idealizado a la mujer. Por la venida de María se acercó la perfecta liberación de la ciudad de Dios en la tierra, que se encuentra asediada por los demonios. El Hijo de María no nos alarga la vida, sino nos trae la vida eterna. El oficio de la Inmaculada da a María el título: tú eres el reloj cuya sombra retrocedió 10 grados. El Hijo de Dios se humilló, asumió la naturaleza humana en María y bajó a los hombres pasando sobre los 9 coros de los ángeles hasta llegar al 10º grado, la humanidad. Y ahí se quedó para vivir con nosotros. El brote del tronco de Jesé, o el retoño. En Isaías 11, 1 a 2, leemos: saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. El Mesías, que es portador de los dones del Espíritu Santo, nació de María, quien era de la descendencia de David, cuyo padre era Jesé o Isaí. Es el mismo nombre. No Isaías, sino Isaí o Jesé. Es el mismo nombre. Gabriel angelus locutus est Mariae dicens, ecce concepies in uterum et paries filium, et vocaris nomen eius Iesum. Magnificat anima
quia est exit humilitatem magile sue, et genum ex opiata milicem omnes generationes, quia ficit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen Deus, et misericordia eius in progenies et progenies, dimentibus eum, ficit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit homines, et surientes implevit bonis, et divites dimisit inanes, suscepidis praepuerum suum, recordatus misericordiae, sicut locutus est ad Patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gabriel angelus locutus est Mariae dicens, ecce concepit